Sí, ahí Hola, está Ricardo Villegas. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿qué tal, tocayo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Te extrañamos. Pero sí, qué Caray, bueno que te quedaste allá en la torre porque no hay dónde estacionar hoy tu nave espacial. Así es que quedó a la perfección que te conectaras. Cuéntanos el chisme, por favor. El chisme científico por parte del detective de la ciencia todos los viernes. así es, tocayo. Bueno, pues te platico que nos vamos enterando que la empresa Turnitin contrató hace algunos meses a una consultora inglés de nombre Vanson Bourne. Y bueno, lo que le encargó Turnitin a esta consultora es hacer una encuesta literal de alcance mundial para tener una visión más clara de cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la educación. Y la verdad es que fue un ejercicio estadístico complejo porque esta encuesta se levantó en Australia, Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Dublín, en Estados Unidos y en México. Y bueno, abarcó a más de 3.500 encuestados que van principalmente en el caso de alumnos, de profesores y de administradores, tanto de escuelas de nivel medio superior y principalmente de nivel universitario. Entonces, bueno, la verdad es que los hallazgos de esta encuesta son bastante interesantes porque literal lo que reportan es cómo es que se está usando la inteligencia artificial en el medio educativo y cuáles son los impactos que está generando este uso de estas nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje. Y bueno, dentro de estos hallazgos creo que hay muchos que comentar, pero me voy con el más fuerte, al menos el que me llamó con mayor atención, y es esta cuestión de ubicar que existe una muy delgada línea entre hacer trampa, por ejemplo, cuando hacemos uso de la inteligencia artificial para hacer una tarea y entonces nosotros, los alumnos, dejar de hacerla, pero presentar un trabajo que parece ser que está muy bien hecho. Ese es un lado del escenario, pero por el otro lado está el que la inteligencia artificial te sirva como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿para qué realmente sirve la inteligencia artificial? ¿Para aprender o para hacer trampa? Entonces, insisto, en el decir de esta encuesta, hay un gran número de respuestas en donde se inclinan por un lado, pero también prácticamente un mismo número de los que se inclinan del otro lado. Entonces, parecería ser que fíjate, este es otro resultado que me pareció interesante. Cuando le preguntan a los alumnos, oye, si vas a hacer trampa, ¿tú reconoces que es trampa el usar la inteligencia artificial? Y el 63% de los encuestados dicen, sí, reconozco que hice uso de la inteligencia artificial para hacer trampa, pero bueno, pues, o sea, digamos que es así un poquito como una conciencia cínica, ¿no? O sea, digo, sí, tengo la conciencia de que lo hice, sé que está mal, pero bueno, pues ya lo hice, ¿no? Mientras que si tú le preguntas a un profesor o inclusive a un administrador universitario, oiga, ¿qué opina de que los alumnos hagan trampa? Pues resulta ser que los administradores o los educadores no ven tan terriblemente mal esa situación. Fíjate qué interesante. O sea, el alumno se siente más culpable que el académico en este sentido, porque parecería ser que el profesor es un poco más condescendiente y entiende que el alumno todavía no ha sido totalmente formado ni está siendo capacitado en el uso adecuado de la inteligencia artificial, por lo que, en consecuencia, las principales preocupaciones de los académicos y de los administradores van en el sentido de hacer un uso más estratégico y pedagógico de la inteligencia artificial. Es decir, a los académicos, a los administrativos, lo que les preocupa, por ejemplo, es cómo implementar la inteligencia artificial dentro de los programas académicos a modo tal de que se les enseñe a los alumnos a hacer un uso ético, un uso legal de la inteligencia artificial y que en ausencia en este instante de políticas, inclusive de políticas que sancionen el uso excesivo, entonces los administradores, los académicos entienden que no pueden ser tan exigentes con los alumnos porque reconocen que
aún las instituciones no están plenamente facultadas o capacitadas como para sancionar. Entonces, digamos que el reconocimiento de que se está haciendo mal proviene de los alumnos porque ellos son los que parece que están cometiendo el error y son los que primeramente están reconociendo que no es lo más adecuado. Claro, se entiende que esta circunstancia en el mediano plazo pues va a cambiar. Y entonces, en este sentido, la encuesta nos hace saber que para todos, quiero decir, académicos, administrativos, todos los encuestados, la inteligencia artificial es una herramienta todavía muy nueva. Todavía no se sabe exactamente cómo es que la tenemos que usar. O sea, no tanto el cuestionamiento es cuáles son las capacidades, sino que todavía no se terminan de entender cuáles de esas capacidades de la inteligencia artificial van a poder ser útiles en los procesos de aprendizaje. Y por eso es que prácticamente todos los encuestados evidencian su interés en que exista mayor capacitación, mayor instrucción en un uso eficiente de la inteligencia artificial, principalmente, insisto, por supuesto, para abonar a los procesos de aprendizaje. Entonces, dentro de los encuestados hay ocasiones, por ejemplo, los estudiantes, ¿sabes? Se preocupan de que puedan ser dependientes en el corto plazo de la inteligencia artificial. Es decir, que la usen con tanta frecuencia que llegue el momento en que ellos mismos reconozcan que son totalmente dependientes de este tipo de herramientas. Y otra de sus preocupaciones es que los cachen, ¿no? Sabemos que, insisto, Ujú. todavía no existen muchas políticas y las que pueda haber todavía no implementan sanciones, pero los alumnos se van más allá y dicen, a lo mejor no hay políticas, a lo mejor no hay sanciones, pero ¿qué tal que me cachen, como coloquialmente decimos, y no sabemos qué pueda llegar a suceder como consecuencia? Mientras que dentro de las preocupaciones que pueden tener los académicos y los administrativos está precisamente en las faltas de integridad académica que puedan cometer los alumnos y que ellos como académicos no se puedan dar cuenta, y la que yo decía hace un momentito, la falta de capacitación que reconocen los académicos para hacer un uso eficiente de estas herramientas. ¿Cuáles son los riesgos que identifican los alumnos? Pues el principal riesgo que identifican los alumnos son las famosas alucinaciones que puede cometer la inteligencia artificial al momento de generar información poco precisa, ni qué decir de las referencias bibliográficas que tanto hemos dicho acá, eventualmente pueden ser inventadas, ¿no? Entonces, cuando de esta suma de países se pregunta quiénes son más optimistas en el uso de la inteligencia artificial en ambientes académicos, fíjate que pasa una cosa bien interesante. México e India, que son los países encuestados, llamémoslo así, en vías de desarrollo, son los que se ven más optimistas en el uso de la inteligencia artificial en ambientes académicos, mientras que los países desarrollados, encuestados, como es el caso de Reino Unido, de Estados Unidos o inclusive Australia, se muestran menos optimistas del uso de la inteligencia artificial. Y bueno, para concluir, un dato que resalta de esta encuesta que proviene precisamente de lo que mostraron los datos de México, y es que México es el país de todos los encuestados más preocupado respecto a cómo obtener el máximo beneficio de la inteligencia artificial. Entonces, somos muy optimistas en México, pero no sabemos cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, bueno, pues tocayo, como puedes darte cuenta, la inteligencia artificial en el ambiente educativo sigue dando de qué hablar. ¿Cómo ves? No, y seguirá, ¿no? Y seguirá, creo que es una larga, extensa, contradictoria, compleja y todos los demás adjetivos, porque, bueno, yo nada más me pongo como a crear patrones, ¿no? Y a veces pienso que la inteligencia artificial, a nivel escolar, obviamente, es como, ¿te acuerdas cuando nos dejaban hacer trabajos en la primaria y corríamos a la papelería a comprar las biografías y todas estas cosas y pues las transcribías de manera mecánica, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Bueno, sí pasa mucho a largo plazo, pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo se están educando las élites? ¿No? Digamos, este tema de la inteligencia artificial, todo, pues está como, digamos, al alcance de todos. Hay mucho ruido
hay mucha confusión en torno a ella, pero las élites, ¿cómo se están educando? Y por lo que yo sé, es que precisamente le tienen cierta distancia a la inteligencia artificial y pues también ahí entre líneas podemos hacer una lectura de los porqués, ¿no? Creo que también debemos de aprender a dudar en torno a la inteligencia artificial, Tocayo. Tocayo, estás tocando puntos que en efecto está considerando la encuesta. Hay una pregunta que se plantea en esta encuesta que cuestiona qué tan abrumado usted se siente en términos de disponibilidad o de accesibilidad de inteligencia artificial. Y entonces ya te podrás imaginar que los países más desarrollados son los que se sienten más abrumados precisamente por la amplísima disponibilidad o accesibilidad de estas herramientas, tomando como referencia, bien decías tú, que a mayor poder adquisitivo, a mayor accesibilidad a dispositivos, a redes y en consecuencia a este tipo de sistemas, inclusive hasta en la capacidad de los propios alumnos de pagar ciertas, no sé, cantidades o mensualidades para acceder a funcionalidades más complejas de este tipo de herramientas. Entonces, sí, en efecto, literal, de todos los países encuestados, todos reportan, literal, así usan la palabra, el grado de, bueno, ahí se sienten abrumados, ¿no? Por la Mm. amplísima disponibilidad. Entonces, bueno, sí, en efecto, ese es un factor que llama la atención. Y ahorita que tú hacías remembranza, ¿no? De esos ejercicios que hacíamos cuando íbamos a la primaria y que íbamos a la papelería para transcribir la biografía del personaje que salía ahí en esa imagen, y que bien decías tú, y lo peor de todo es que no pasaba nada porque no se nos quedaba absolutamente nada, solamente era un ejercicio mecánico. Eh, Ese es el punto medular de esta encuesta y tiene que ver precisamente con esa cuestión. O sea, ¿qué tanto la inteligencia artificial está siendo una herramienta para los alumnos para aprender? Y aquí debo decir una cosa, no tenemos que trasladar la responsabilidad de la falta de aprendizaje a la inteligencia artificial, sino a nosotros mismos como estudiantes. Entonces, el cuestionamiento va para el alumno. ¿Realmente tú estás usando la inteligencia artificial para aprender o para salir del paso respecto a una tarea o encomienda que se te está encargando en la universidad o en la preparatoria o en el nivel académico en el que tú te encuentres? Entonces, Claro. mucho de los resultados de esta encuesta van en ese sentido, en el que el académico tiene que incidir en el alumno, que lo importante no es la tarea por el puntaje que te genere al final del semestre o al final del año, sino la tarea como un ejercicio de aprendizaje que bien te puedes valer de la inteligencia artificial, pero precisamente como una herramienta para acentuar tu aprendizaje y no para salir del paso. Uy, bueno, pues ahí se abre otra discusión ética, ¿no? Y de, bueno, de responsabilidad de muchas cosas. Pero bueno, pues sí, como dices, el tema educativo siempre está abierto, ¿no? Nunca está acabado, siempre está en construcción. Y bueno, pues estas columnas nos hacen hacernos más preguntas, que yo creo que de eso se trata, querido Tocayo. Gracias, te mando un gran abrazo. Nos vemos el próximo viernes. A ver si por aquí en el estudio estacionas la nave o de plano nos conectamos. Pero bueno, siempre es un placer platicar contigo, Tocayo. Te mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente viernes. Un placer, tocayo. Hasta pronto.